Hola, ¿qué tal? Bueno, parece que llegamos al final de nuestras opciones, a tocar fondo en cuanto a cosas que vamos probando para mejorar nuestra fluidez y soltarnos en el idioma. Y parece que hemos tenido que llegar al fondo de la cuestión porque este vídeo va a estar dedicado a la profundidad del ser, a darnos cuenta de que hay algo de piel hacia adentro que está haciendo de obstáculo a la hora de conseguir lo que queremos, que es comunicarnos en una lengua extranjera. Pero bien, para nada hay que perder la calma, porque de hecho en este proyecto tan largo y tan complejo como es un idioma, una lengua, de hecho el 80% de los estudiantes que emprenden este proyecto, tanto de aprender una lengua como de mejorarla, lo acaban dejando. Y básicamente es porque es un proyecto que bebe de campos muy diferentes y, y bueno, implica prácticamente el uso de la configuración entera de un ser humano. La configuración entera de un ser humano, desde la parte, bueno, si hablamos de la inteligencia, pues abarca todos los campos de la inteligencia, que ya dedicaremos a un monográfico a hablar sobre eso. Si hablamos de la mente, pues abarca íntegramente al ser humano, abarca lo que dice, abarca el lenguaje hablado, pero también abarca el cuerpo, abarca cuerpo-mente, así también como las emociones, ¿no? Dentro de la mente más racional y la mente más emocional, y también el cuerpo, abarca prácticamente la totalidad del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo la lengua está predestinada o solo están predestinados a aprender una lengua esas personas que tengan un poco o que tengan esa aptitud o que sean así de completas? Pues en mi opinión no. Lo que pasa es que llega un momento en que el estudiante piensa que no vale para el idioma, porque no tiene esas cualidades que se requieren. Lo que no sabe o sí sabe o no quiere saberlo es que es un viaje de ida y vuelta. Es decir, si tienes esas cualidades, gracias a ellas aprendes el idioma, pero también gracias a practicar el idioma y practicar esa disciplina que es aprender una lengua nueva, acabas también a su vez desarrollando ciertas habilidades tuyas como persona que antes quizá no tenías. Ya dedicaremos un monográfico muy interesante a hablar sobre eso, ¿no? Como la lengua, como el ejercicio más completo que hay, como para el decatlón, para la mente, ¿no? No para el cuerpo, sino para la mente, porque estimula cada una de las partes o de las inteligencias del ser humano. Una de esas piezas de nuestra es la parte de la inteligencia que llamamos interpersonal o intrapersonal. Bueno, de momento vamos a hablar de la manera que nos podamos entender de un modo muy, muy simple. Con lo que acabamos de dar es probablemente con la timidez. Acabamos de dar con la timidez. Y quizá es algo que esperabas o quizá es algo que no esperabas. Y lo normal en estos casos, cuando uno no se suelta, es que cuando comentamos que cambie de hábitos, que haga esto y lo otro, está muy bien. Si la idea es muy buena, pero no llega, por esa timidez, no llega a ser capaz de echarse de tomar acción y de echarse hacia adelante. Entonces lo que hace es evitar. Evita eso, evita pues ese
abrirse, ese soltarse. Entonces el alumno o el estudiante se refugia en el estadio 2, que es estudiar. Yo evito exponerme, evito abrirme, evito perder la vergüenza y me pongo a estudiar como para compensarlo. Lo que pasa que por mucho que estudies, al final vas a tener que volver de nuevo a lo mismo, a hablar y a tener que enfrentarte a esos hábitos de hablar. Entonces da miedo. ¿Qué hacer? Pues el 80% de los alumnos lo acaban dejando y acaban diciendo, bueno, yo no valgo para los idiomas, no está hecho para mí. Son las típicas excusas que tú te das a ti mismo para no pasarlo mal de alguna manera, para no decir, bueno, para no querer ver lo que en realidad es, ¿no? Si te atreves a bajar a ese tercer nivel de transformación, que es mirar hacia adentro y mirar por qué esa timidez, verás que vas a descubrir cosas muy, muy, muy interesantes. Cosas muy interesantes como que la lengua te puede ayudar, como decíamos antes, a ser un trampolín para superar todo obstáculo que tengas y que no te permita hacer lo que realmente quieres. Hay mucha gente que piensa que la timidez aparece cuando habla una lengua extranjera. Y bueno, es respetable, yo no lo creo así. Yo creo que la timidez sencillamente es como la lava, es como un volcán que está debajo de tu piel y está aprovechando una grieta más débil para aflorar. La timidez la timidez viene del miedo y el miedo, podemos filosofar sobre ello, pero el miedo suele ser un solo miedo que lo compartimentamos a veces para hacerlo más entendible. Pero bueno, el miedo suele ser uno y el miedo es la timidez y le podemos llamar como queramos. Generalmente le damos eufemismos para no llamarlo de esa manera, etiquetarlo de esa manera tan drástica que es miedo. Lo podemos llamar timidez, le podemos llamar pues un poquito de inquietud o ansiedad a hablar en público. Bueno, podemos llamarlo como queramos, pero al fin y al cabo es miedo, que es una de las emociones que controlan a la persona y al mundo entero prácticamente. En efecto, podrás indagar si es tu caso, podrás indagar si solo te ocurre cuando hablas un idioma extranjero. A lo mejor no te has dado cuenta. Yo te invitaría a que te observaras no solo cuando hablas un idioma extranjero, sino cuando hablas el tuyo propio. Indicios de que puede tener sentido, que quizá veas que puede tener sentido para ti lo que te estoy hablando. Indicios de que esa timidez no es capaz de aflorar cuando hablas tu lengua materna, más que nada porque te has creado una manera o unos hábitos ya fuertes y robustos por los que ahí le cuesta más a la timidez salir, ¿no? Pero indicios de que puede ser tímido, aparte de hablar en público, que por supuesto es un miedo muy extendido, pero date cuenta que generalmente cuando alguien no está cómodo, cuando a alguien le da miedo una cosa, una de dos, o lo evita, con lo cual es posible que muchas veces evites ciertos temas o evites cuando en ciertas ocasiones cuando hay gente con la que no te encuentras a gusto o sencillamente evites hablar. Ese es un síntoma de timidez. Y también otro síntoma es cuando tienes miedo a algo, pasas de puntillas. Generalmente suele ser cuando bajas la voz, cuando te impones, es todo lo contrario a exponerse. Cuando te impones, significa que no tienes ningún miedo. Es todo lo contrario a imponerse, es a intentar escapar. No solo evitar, sino intentar escapar. Y intentas escapar bajando la voz, muchas veces te darás cuenta, o algo muy, muy interesante que es hablando más deprisa, vocalizando menos y hablando más deprisa. ¿Por qué? Porque queremos acabar cuanto antes con una situación que nos incomoda. Para que veas que la timidez sencillamente es como el manto de lava que envuelve la tierra, pero que tiene grietas por donde le es más fácil aflorar, y una de ellas es el idioma. No dejes que eso lastre o evite una cosa tan bonita como es aprender un idioma.
precisamente utiliza el idioma como herramienta para controlar, aceptar, vencer, como quieras hablar, lo que desees hacer con tu miedo, tirarlo, ¿no? Para comprender todo esto que te estoy diciendo, me gustaría que, bueno, que este vídeo te sirviera como extremo de un hilo del que vas a tirar. Haremos un monográfico sobre la timidez, porque es algo que me apasiona, los temas que tocan sobre todo al ser humano y la parte que tiene la lengua como aprendizaje, la parte que tiene de coaching, no la parte de contenidos, sino la parte accesoria, la parte que trata de cómo el ser humano aprende y cómo es el ser humano y cómo es el contexto que le envuelve. A mí me apasiona y entonces me gustaría que este vídeo sirviera como extremo del hilo de un ovillo muy grande del que puedes ir tirando. Yo, si te interesa este tema, te recomiendo muchísimos libros, pero creo que este que te voy a recomendar, fíjate, Dejar ir, por el doctor David Hawkins, creo que es un libro muy bueno, donde se entiende bastante bien esas 5 o 6 emociones que tenemos todos y que son como 5 o 6 ingredientes que se van recombinando y que van dando lugar a, bueno, pues sentimientos, pensamientos. Es todo un mundo muy, muy, muy interesante. Y fíjate cómo no hay que ser bueno para empezar a hacer algo, sino que hay que empezar a hacer algo para ser bueno. Cómo no hay que ser perfecto para estudiar una lengua, no hay que valer para estudiar una lengua, sino que la lengua te va a ayudar, en este caso, fíjate, qué casualidad, a mejorar muchas de las cosas que tenías pendiente o que te gustaría mejorar. Te invito a que tires de ese hilo, probablemente haga algún vídeo más o probablemente el tema de la fluidez y el de soltarse a la hora de hablar lo zanjemos aquí. No lo sé porque el aspecto del crecimiento, el aspecto del desarrollo de las facultades de una persona, entre ellas, por ejemplo, las emociones, es algo que merece un monográfico, una serie de vídeos aparte, pero bueno, como quiera que sea, este vídeo es muy, muy importante porque aquí es la explicación o es el reflejo de por qué el 80% o más del 80% de la gente que empieza a estudiar un idioma, por no decir otros proyectos grandes como pueda ser bajar de peso o ponerse en forma o dejar de fumar, como esos proyectos donde para mejorar o para avanzar o para desarrollarse hay que reflexionar sobre ciertos aspectos que hunden su raíz en lo más hondo de la persona, pues es muy bueno saber y conocer el ABC de la mente de una persona, que la mente al final es la que te va a albergar, es el hogar de esa nueva lengua que vas a adquirir. Pues cómo funciona el ABC de esa mente, por lo menos en el aspecto de la timidez, que es algo muy, muy extendido entre los estudiantes de idiomas. Así que gracias por escucharme, gracias por haber visto esta serie de vídeos. Seguiremos hablando de 1000 cosas. La lengua es el símbolo, la lengua es el símbolo prácticamente de la vía, la autopista hacia el interior del ser humano y a conocer el ser humano. Es algo apasionante. Así que, como te digo, repito, muchísimas gracias y hasta la próxima serie de vídeos. Un abrazo muy fuerte.